Decía la esposa o la amada del libro del Cantar de los Cantares, mejor son tus amores y tus besos que el vino. No sé si habéis leído ese versículo alguna vez. Está ahí en Cantares capítulo 1. Mejor son tus amores y tus besos que el vino. Hay varios momentos en la Biblia en los que Dios besa a la gente. Y cada vez que se abre la palabra de Dios es que Dios nos besa con su boca, con su palabra. Y dice que el beso, la exposición de la palabra de Dios es mejor que el vino. ¿Y por qué compara el estudio de la palabra con el vino? La palabra vino en español tiene 4 letras, ¿sí o no? En hebreo tiene 3. Y las letras son yod, yod, nun, sofit. Cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Las 2 primeras valen 10, 10 y la última vale 50. 50 y 20, 70. Lo que está diciendo el autor de ese texto es 70 en la mentalidad del judío siempre significa lo mismo. Eran las 70 naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Cuando usted lee la Biblia desde el principio, usted se va a dar cuenta de que Dios de las 70 escogió a una. Escogió al pueblo de Israel para que convirtiera a las 70. Las 70 naciones que rodeaban al pueblo de Israel se caracterizaban por la idolatría, por la promiscuidad sexual, por tantas barbaridades, ¿no? Ellos pensaban que lo pasaban bien, que se divertían y que el pueblo más aburrido de la tierra era el único pueblo que tenía un Dios diferente al de ellos, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, el autor del libro Cantar de los Cantares, la palabra Cantar de los Cantares es de los 1000 y pico canciones que Salomón hizo, dice esta es la máxima. Es como, ¿cómo le podría decir? En hebreo no existe superlativo, no se puede decir grandísimo, no se puede decir santísimo, entonces hay que repetir la palabra. Santo, santo, es santísimo en español, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz. En hebreo no se dice completa paz porque la paz siempre es completa, no le falta nada. Dice tú guardarás en paz, paz. Se repite la palabra 2 veces, ¿no? Entonces cuando dice el Señor es Señor de señores, bueno, si es el Señor, se supone que es de los señores. Si es rey de reyes, ¿no? Entonces cuando dice el Shir HaShirim, es decir, cuando dice el cantar de los cantares, es decir, de todas las 1000 y pico canciones que yo compuse, esta es la más importante de todas. Y entonces ellos dicen, nuestro deleite de oír tu palabra es mucho más grande que las 70 naciones que nos rodean a nosotros. Eso es lo que significa el vino en ese texto de la Escritura, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando uno abre la Biblia del principio, uno dice, ¿cuántos temas se mencionan en la Biblia? Todos los que tú quieras. ¿Quieres que hablemos de matemáticas? Hablamos. ¿Quieres de geografía, de historia, de economía, de lo que tú quieras? Cualquier tema que se te pueda venir a la mente, incluso hasta física cuántica, fíjate lo que te digo, está en la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro completo, refleja el corazón de Dios y por lo tanto al tener un Dios completo, todo lo que tú necesitas saber para tu crecimiento y para tu desarrollo espiritual lo vas a encontrar siempre en la Biblia. Podríamos hablar del Espíritu Santo, de la deidad de Cristo, podríamos hablar de la inspiración de las Escrituras, de la historia del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero Alberto me sugería que sería bueno que así, un poquito por encima, ¿no? Porque llevo 40 años estudiando el tema y no creo que en 15, 20 minutos pueda resumir 40 años, ¿no? Pero me sugería que por qué no hablábamos un poquito del tiempo en el que estamos viviendo. Porque cada generación se ha caracterizado por señales diferentes a las que nos precedió. Por ejemplo, si ustedes cogen un libro cristiano, ¿no? Que hablara del mover de Dios y de cómo el Señor actuaba, por ejemplo, en la década de los años 60, década en la que yo, por ejemplo, nací, la iglesia era completamente diferente a la iglesia de hoy en día. Lo que se predica hoy en día, en aquellos tiempos no se predicaba. Y lo que se predicaba en aquellos tiempos, hoy en día no se practicaba. El énfasis que se le da hoy en día en las iglesias a ciertos y determinados temas en aquellos tiempos no existía. Eran otras cosas. Si pasamos a la década de los años 70, pues ya la iglesia ya no se parecía a la de los años 60. Y así podríamos ir generación tras generación y vemos que la iglesia, aunque supuestamente siempre ha predicado o debería de haber predicado el mismo evangelio, no siempre el estilo de vida de los cristianos siempre fue igual. No siempre el énfasis en la enseñanza siempre fue igual. No siempre las señales que caracterizaron a esa generación, digamos que precedieron o también se dieron en la generación posterior. Si nosotros hubiéramos vivido, por ejemplo, en la época de Jesús, en el primer siglo, digamos,
nuestro cristianismo no sería absolutamente nada parecido al que estamos practicando hoy en día. ¿Por qué? Pues primeramente no dispondríamos de templos, no tendríamos templos. Entonces cualquier lugar, como por ejemplo una playa, una montaña, una cárcel, una casa particular, nos serviría de templo. Los templos no fue hasta casi 300 años después de Cristo que comenzaron a utilizarse como lugares de culto. Pero durante casi 300 años la iglesia no disponía de iglesias, de templos. A veces el culto se hacía en una cárcel, o en una casa particular, o se hacía en una sinagoga. Entonces te das cuenta que ya la forma de expresar, la forma de vivir el cristianismo de los hermanos nuestros del siglo I era completamente diferente, por ejemplo, a los cristianos de la Edad Media. En la Edad Media se creía que el Espíritu Santo se había ido del mundo, que ya no estaba el Espíritu Santo en la tierra. Es decir, que depende de la época en la que hubiéramos nacido y aceptado al Señor, nuestro cristianismo lógicamente se hubiera adaptado a la época. Entonces hay señales que algunos hermanos nuestros en la fe vieron que nosotros nunca vamos a ver. Por ejemplo, hubieron cristianos que murieron y ellos no creían, muchos no creían, otros sí, gracias a Dios, que algún día, por ejemplo, el pueblo de Israel volvería a existir como pueblo. Bueno, de hecho, alguien sugirió que se fueran a África y compraran un terreno enorme de tierra y lo llamaran el Estado del pueblo de Israel en África, porque para ellos era impensable que un día, pues en Israel, en la tierra de Israel, la tierra de toda la vida, pues volviera a surgir el Estado de Israel. Si hubiéramos vivido, por ejemplo, en la generación de Noé, pues nuestro trabajo principal no hubiera sido predicar el Evangelio ni hacer obra social. Nuestro trabajo principal hubiera sido trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para construir un barco lo antes posible para que cuando caiga la lluvia no nos lleve a todos. Si hubiéramos vivido en la época de David, nosotros hubiéramos sido soldados en el ejército del rey David. Nosotros no seríamos pastores ni predicadores, seríamos soldados en el ejército de David, porque si no, no tendríamos ningún futuro. Si hubiéramos vivido en la época de su hijo, unos pocos años después, pues nos hubiéramos dedicado fundamentalmente a poner piedras y a echar una mano como peones de albañil en la construcción del templo. ¿Se dan cuenta? Nos ha tocado vivir en este momento, no sabemos cuánto tiempo queda, pero nos ha tocado vivir en la recta final. Digamos que en este momento somos la generación de cristianos más cerca del fin que aquellas generaciones que nos han precedido en el pasado. Entonces es muy importante conocer el orden de los tiempos, las señales que nos van a tocar ver, para que no nos hagamos ilusiones tratando de ver cosas que nunca vamos a ver, porque no están diseñadas para el tiempo en el cual vivimos. Entonces la Biblia nos da muchísima información. Por ejemplo, tenemos un capítulo entero que nos habla acerca de lo que se llama escatología, es decir, cosas que tienen que ver con el futuro, pero es un capítulo comprimido. Es el capítulo 24 de Mateo, que surge a raíz de una pregunta que los discípulos le hacen al maestro. Cuando el Señor sale del templo de Jerusalén, aquel templo en aquel momento era una maravilla porque Herodes lo había ampliado y era una preciosidad de templo, y cuando salen del templo, ellos como judíos, porque los discípulos eran judíos, no eran de aquí de Fuerteventura ni de ninguna isla de estas, sino eran de allí, pues ellos están presumiendo de su templo, porque los judíos solamente pueden tener un templo. Las naciones paganas tenían templos por todo el mundo. Los judíos solamente podían tener uno, y en el mismo sitio, en el monte Moriah. Cuando salen le dicen al Señor, Señor, mira qué templo, qué maravilla, qué paredes, qué edificio, qué lujo, qué oro. Y el Señor le dice, ¿veis todo esto? Observarlo bien porque no quedará piedra sobre piedra. Eso se lo dijo aquí en el monte Moriah. Y la pregunta que le hacen al maestro, que le hacen 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le dicen, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí, él hace esta declaración aquí y la pregunta se la hacen en el monte de enfrente. Los que han estado en Israel, los que han estado sobre todo en Jerusalén, se dan cuenta que entre monte y monte hay un barranco, hay un torrente, se llama el torrente del Cedrón, donde tiraban la basura y quemaban a los hijos al fuego, y de ahí viene la palabra Gehenna, que es el infierno. Entonces ellos bajan el torrente del Cedrón pensando, dándole vueltas a la cabeza, uy, lo que nos ha dicho el Señor es muy fuerte, ¿eh? Que no quedará piedra sobre piedra. Lo que nos está diciendo el Señor es que nos van a destruir el templo. ¿Cuándo nos van a destruir el templo? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y por qué? Y no sé qué. Van pensando y dándole vueltas a la cabeza, y cuando llegan allí al huerto de Getsemaní, que está dentro del Monte de los Olivos, le preguntan al Señor, ¿cuándo?
¿Y cómo va a ser esto? ¿Pero qué has dicho, Señor? El Señor está dando una profecía. Y gracias a la pregunta que hicieron, tenemos todo el capítulo 24 de Mateo. Que yo doy gracias al Señor de que le hicieron esa pregunta al Señor. Porque si no le hubieran preguntado, el capítulo 24 de Mateo no lo tendríamos. Por eso a veces es bueno preguntar, pero preguntar a la persona adecuada. No buscar respuestas donde no hay que buscarlas, ¿no? Entonces, el Señor les da un mensaje, pero claro, se lo da todo comprimido y mezcla todo, ¿no? Primera venida, segunda venida, tribulación, postribulación, arrebatamiento, etcétera, etcétera. Y claro, ellos se quedan sorprendidos y no dan crédito a lo que están escuchando. ¿Qué es lo que ocurre cuando se comienza, digamos, a desarrollar el cristianismo por toda la faz de la tierra? Bueno, que ciertos y determinados autores, como por ejemplo Juan, Pablo, Pedro, comienzan a descomprimir y a explicar las declaraciones que el Señor hace en Mateo 24. Y bueno, sin lugar a dudas, el libro del Apocalipsis no solamente es la explicación de aquel capítulo 24 de Mateo, sino que es una ampliación, amplifica por 1000 la información que da el Señor, que la da toda mezclada, pero el Apocalipsis lo bueno que tiene es que está en orden cronológico. A nos lleva a B, B nos lleva a C y así sucesivamente. Porque no solamente es importante saber lo que va a pasar, sino en el orden en el que va a pasar. A mí me pasaba, pongo a modo de ejemplo, de ilustración, cuando yo me convertí al principio, yo escuchaba muchas veces a los pastores, y me daba mucha rabia, que decían, no, porque cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, y el Señor los sacó de la esclavitud en Egipto, y vuelta con la esclavitud, y que tuvo que ir Moisés y las plagas, yo decía, bueno, si los tuvo que sacar de Egipto, ¿para qué se fueron a Egipto? ¿Y cuándo fueron? ¿Y cómo fueron? Entonces no me quedó más remedio que leer la Biblia desde el principio, y entonces me di cuenta, fueron a Egipto porque José y los hermanos y el padre y no sé qué y no sé cuánto. Igual ocurre con la Biblia. Tú puedes tener nociones de ciertas y determinadas cosas de la Biblia, pero lo bueno es que tú sepas poner en cada sitio cada cosa para que sepas que todavía falta un poco o falta menos o falta demasiado por el orden que nos da la Biblia. Ahora, no vamos a dar un estudio del Apocalipsis, ni mucho menos, pero sí me gustaría leer unos versiculitos de una carta que Pablo le escribió a una iglesia en la que estuvo muy poco tiempo. Físicamente, en esta iglesia, Pablo, según el libro de los Hechos, no estuvo ni un mes, aproximadamente como 3 semanas. Y es la iglesia que estaba en Tesalónica. Y miren lo que les dice, por ejemplo, Pablo a estos hermanos prácticamente recién convertidos, aunque algunos comentaristas dicen que, bueno, una cosa es que Pablo haya estado 3 semanas en lo que era la iglesia y a lo mejor en la ciudad estuvo más tiempo, pero sea como sea, es un lugar donde Pablo estuvo relativamente muy poco tiempo si comparamos al tiempo que pasó en Éfeso o al tiempo que pasó en Corinto. Él les dice, por ejemplo, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses lo siguiente: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, evidentemente, cuando uno lee esto, está haciendo referencia a la segunda, ¿verdad? Porque ya Cristo se había ido hacía más de 30, 40 años atrás. Por lo tanto, cuando Él dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, pues lo que está haciendo referencia es a lo que se llama parausía, que es la palabra técnica que se emplea para hacer referencia única y exclusivamente a la segunda aparición visible, física del Mesías. Para la primera se emplea la palabra epifanía. Entonces, cuando tú ves epifanía o parausía, sabes que se está refiriendo a la primera o a la segunda. Pablo, la información que te va a dar ahora no es como los profetas del Antiguo Testamento que dieron mucha información acerca de la epifanía, de cuándo vendría, de cómo entraría triunfalmente en Jerusalén, de cómo sería su ministerio, cómo lo iban a rechazar, cómo lo iban a cruzar. No, esos datos ya se dieron en el pasado. Ahora yo les voy a dar una información de la cruz adelante. Los profetas dieron información de la cruz para atrás.
salvo excepciones, ¿no? Pero Pablo lo que dice, yo les voy a decir lo que va a pasar de aquí en adelante. Y entonces él dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De la venida del Señor, ¿vale? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo les voy a decir algo que a lo mejor a más de uno le va a sorprender. Pero bueno, a lo largo del día se podrá demostrar si dije la verdad o no. Hoy no va a venir el Señor. ¡Ah! Hermano, por favor. Bueno, si viene hoy, les pediré perdón allá arriba en la gloria cuando nos veamos, ¿vale? Pero si no viene, al final del día no hace falta que me digáis nada, pero habréis dicho, pues dijo que no venía y no vino. Lo dejo ahí para vuestra consideración, porque a mí me gusta enseñar haciéndole pensar a la gente. La enseñanza que yo doy no es por presión, sino es por convicción. Es decir, yo prefiero que ustedes piensen y razonen antes de decir a todo, amén, amén. No se dice amén a todo. De hecho, no tienen que decir hoy amén a nada. Ustedes reflexionen, mediten, examinarlo todo y retener lo bueno. Y espero que todo lo que diga sea bueno y no haya que descartar nada, ¿no? Pero dice aquí, no vendrá el Señor hasta que ocurran dos cosas significativas. La apostasía, ahora vamos a definir qué es eso, y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Es la misma persona, pero con dos títulos diferentes. ¿Saben que en la Biblia, por ejemplo, se emplean a veces para hablar de Dios, o del Señor Jesucristo, o del Espíritu Santo, o de muchas otras cosas, diferentes palabras o términos? Por ejemplo, de Jesús se dice, Jesús es el alfa y el omega. Vale. Y Jesús es el león de la tribu de Judá. Ah, entonces son dos, no es el mismo. Y Jesús es la luz del mundo. Entonces es un montón de cosas. Sí, son un montón de calificativos, de adjetivos, de palabras, de términos, pero para definirte y describirte a la misma persona para que lo conozca de diferentes vertientes y de diferentes puntos de vista, ¿vale? Entonces cuando Pablo dice, mira, va a venir un señor que se llama, o lo vamos a llamar nosotros, el hijo de pecado, o el hijo de perdición, o el inicuo, o el cuerno pequeño, o el anticristo, como lo llama Juan, estamos hablando de la misma persona, pero utilizando diferentes términos para descubrir su naturaleza. ¿Cuántos nombres tiene el Espíritu Santo en la Biblia? Un montón. Espíritu de vida, espíritu de gracia, espíritu de adopción, paracleto, montones. ¿Cuántos nombres tiene el diablo en la Biblia? Montones de nombres. Diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón, calumniador, pero es la misma persona. Entonces tiene que aparecer en la escena pública. No es que dice, me parece. Miren, en este tema hay una cosa que yo le digo a los hermanos y es lo siguiente. Aquí no vale el yo siento. A mí me parece. Aquí esto no funciona. En otras cosas, a lo mejor Alberto dice, bueno, vale, pues le dejamos que la hermana sienta. Yo tengo mucha hambre, siento mucha hambre. No hay ningún problema, porque yo también la siento ahora mismo, ¿vale? Pero no, yo siento que el Señor, mire, aquí no, porque aquí, gracias a Dios, lo oculto ya está revelado. Eso es lo bonito, ¿eh? Que no hay que sentir, no hay que imaginarse, ¿vale? Pablo dice, hermanos, el Señor tiene que venir por segunda vez. No os quepa la menor duda, pero no va a venir hasta que se manifieste el hijo de pecado o el hombre del hijo de perdición y venga la apostasía. La apostasía es la pérdida total y absoluta de valores. Ya no hay absolutos, ya son todos relativos. Yo siento que soy un niño de 5 años. Como él lo siente. Yo siento que soy un hombre en un cuerpo de mujer o una mujer en un cuerpo de un hombre. Bueno, como él lo siente, ¿verdad? Ya hoy en día vale todo. Ya hoy en día vale todo. Yo siento que me he enamorado de mi perro y me voy a casar con él. Es mío, ¿verdad? La apostasía es la pérdida total y absoluta de valores. El mundo al revés. Sí, yo tengo una casa, he trabajado 20 años, me he sacrificado y ahorrado dinero, la he pagado y me voy al supermercado a hacer la compra. Y entro y me encuentro a 4 tipos viviendo dentro de mi casa y le digo a la policía, mire, que se me han metido unos señores en mi casa. Y me dice la policía, no podemos hacer nada. ¿Cómo? ¿Y a quién llamo entonces? ¿No? Uno llama a la policía. No. Tienes que llamar a 4 golfos que vengan, le den una paliza que lo echen a la calle, ¿no?
Después borras esto, ¿eh? El mundo al revés. El mundo al revés. Todo eso forma parte de lo que es la apostasía, ¿verdad? Miren, por ejemplo, lo que le están enseñando las criaturas en el colegio. Yo doy gracias a Dios de que mis hijas, pues ya las veis, ya son grandes. Pero yo si fuera padre hoy en día, sería tremendo, porque, bueno, Anderson me cuenta, ¿no? Lo que a veces vienen los niños y le dicen del colegio, mira, que esto y aquello, que eso en nuestra época era impensable decir eso, ¿no? Lo que ves en las iglesias hoy en día. Yo en mi época, cuando yo me convertí, todo era sano, todo era tranquilo, no había complicaciones de la vida. Sí, lo que vamos a ver, y ya hemos comenzado a ver, esto es algo impresionante, una cosa increíble, ¿no? Y todo eso forma parte de una de las señales de los últimos tiempos. Y lo peor no es lo que vamos a ver, lo peor es que alguno va a decir, no, pero si no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es la pérdida de la sensibilidad. Decir, pues yo no veo mal que el chico se haya enamorado de su burro. Yo no lo veo mal. ¿Y qué van a tener? ¿Burritos? ¿Qué van a tener? Después los bautizamos también, los burritos. Es decir, es una pérdida de sensibilidad, una pérdida de unos mínimos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver y ya lo hemos comenzado a ver. Pero también dice la Biblia que se manifestará, se dará a conocer, saldrá del anonimato este personaje de carne y hueso, ¿vale? Que no es producto de una relación de Satanás con una señora y como en las películas de Hollywood, sino es un señor con DNI, con pasaporte, con carnet de identidad o como se llame, y este personaje se va a dar a conocer. El nombre más conocido de este personaje, que solamente lo emplea Juan, dicho sea de paso, es el del anticristo. Este personaje se va a manifestar. Y esto dará comienzo a una etapa que en el Antiguo Testamento se conoce como el tiempo de angustia de Jacob, y en el Nuevo Testamento, sobre todo, se le conoce como la famosa tribulación o la gran tribulación, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate qué interesante, porque Pablo nos da un dato aquí buenísimo y dice, el cual se opone, ya estamos hablando del anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero vamos a ver, ¿no acabas de decir que el templo lo iban a destruir? ¿Cómo se va a sentar en un templo que no existe? Pues hombre, aquí empleamos el sentido común, porque la cabeza yo siempre digo que viene muy bien para la gorra, pero es mucho más. ¿Qué significa? Que si se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pues habrá que reconstruir el templo de Dios, ¿no? ¿Y el templo de Dios cuál era? Claro, algunos dicen, no, pero la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, sí, pero hay que saber interpretar las expresiones y los textos en su momento. El templo de Dios en la mentalidad de la época era el sagrado templo de Jerusalén. Si ese templo, el Señor profetizó que iba a ser destruido, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y Pablo dice por revelación del Espíritu Santo que este personaje se va a sentar, va a ser acto de presencia en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios y recibiendo adoración, pues lo que te está diciendo es que el templo va a tener que ser reconstruido, ¿sí o no? Y algunos dirán, pero eso es muy difícil, ¿no? Bueno, un rabino judío, amigo nuestro, nos dijo una vez, más difícil era que volviéramos a Israel después de 2000 años. Así que ya una vez que estamos dentro, va a ser menos complicado construir el templo que lo que era conquistar la ciudad de Jerusalén después de casi 2000 años en manos de gentiles, ¿no? Es decir, que los tiempos que se avecinan, a nosotros nos ayuda mucho los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en tiempo real podemos estar viendo lo que está pasando en otra parte del mundo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es muy importante que no solamente con la palabra de Dios, sino que estemos atentos a lo que suceda a nuestro alrededor, para que podamos en todo momento saber interpretar y discernir las señales, los acontecimientos, las noticias que se están dando. Mira a ver si el anticristo te está llamando ahí. No es, ¿no? Ah, el suyo no. Se enteró y está diciendo, cállate, no sigas dando datos que me vas a descubrir. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Es decir, estos hermanos que llevaban 3 semanas convertidos, Pablo les hablaba del anticristo, Pablo les hablaba de la aparición del anticristo, Pablo les hablaba de cosas tremendas y hay muchos cristianos hoy en día que no tienen ni idea de estas cosas. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, a mí me dijeron una vez,
que fuera a dar unos estudios de Daniel y de Apocalipsis a un colegio, creo que era en Barcelona, solamente para pastores y obreros, y el pastor que dormía conmigo en la habitación, no en la misma cama, pero sí en la misma habitación, pues resulta que me dice, oye Manolo, te voy a confesar algo. Digo, dime. Si yo en mi vida he dado un estudio en mi iglesia de Daniel y de Apocalipsis. Digo, ¿y por qué, tío? Me dice, porque no tengo ni idea. Digo, ¿cómo? Ni idea. Digo, ¿y a ti no te da vergüenza? Dice, no, pero no sé, no, me esquivó el tema, ¿no? Este es el tema que está en plena actualidad, debería estar en actualidad hoy en día. ¿Qué es eso de que el libro del Apocalipsis es muy difícil y que no se puede entender? Pues al contrario, lo que pasa es que tienes que saber las bases, ¿verdad? Para poder interpretar los colores, los caballos, los números, etcétera, pero de difícil nada, simplemente te falta profundizar en la palabra y lo que no entiendes aquí te lo aclara ya y viceversa, ¿no? Entonces Pablo dice, yo estas cosas cuando estaba con vosotros, yo os las explicaba. Y fíjate lo que dice aquí. Ya está el misterio de la iniquidad en acción. Si ya el diablo ya dijo, venga, va, por todas. Lo que pasa que sabéis quién al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, esta gente con 3 semanas de convertidos tenían datos e información que ni siquiera muchos pastores hoy en día se atreven a compartir en un púlpito, porque como no profundizan en la palabra, sino que están, no sé en qué planeta o en qué juego están, se olvidan de que a los creyentes hay que prepararlos, no para que el mundo se va a arreglar y todo se va a solucionar. Bueno, ahora tenemos elecciones, ¿no? Ahora en mayo ya saben, ¿no? Todos le van a subir el sueldo, 4 pagas al año, vamos a trabajar 3 días a la semana. Bueno, y con las generales ni te cuento, con las generales esto va a ser el paraíso terrenal. España no lo va a conocer nada, no lo va a conocer nadie. Eso es mentira. El Señor Jesucristo dice que la maldad se va a multiplicar y esto va a ir cada vez de mal en peor. Y eso de enseñar a la iglesia, no pasa nada, y tú reclamas, y tú visualizas, y tú pides, y tú decretas. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. El creyente a lo largo de la historia siempre se preparó para padecer persecución. Siempre. Tú, por ejemplo, coges los libros de teología de hace 100 o 200 años y ningún creyente se le pasaba por la imaginación que a nosotros no nos van a perseguir, nadie se va a meter con nosotros, las iglesias van a ser una maravilla. Al contrario, hermanos. ¿Saben, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe una carta y él habla acerca de su equipo ministerial? ¿Saben la decisión que tomaron los que trabajaban con Pablo, y Pablo incluido? Nos hemos sentenciado a muerte. Es decir, usted quiere trabajar conmigo, usted quiere viajar conmigo, usted viene conmigo a ir por el mundo predicando la palabra. Ok, a partir de ahora, todos estamos sentenciados a muerte. Un día te va a tocar a ti, otro día te va a tocar a ti, otro día me va a tocar a mí, pero no se hacían ilusiones, no se preocupen, no nos van a perseguir, no nos van a encarcelar, al contrario, tenían clarísimo que todos iban a caer como moscas uno detrás de otro. Incluso dice la carta a los Hebreos capítulo 11 que algunos cuando llegaba el momento del rescate decían, no lo pagues. Oye, que si damos $10,000 te sueltan los que te han secuestrado, que no lo pagues. Que como ellos saben que soy pastor, prefiero morir para la gloria del Señor que pagar el rescate y perderme el galardón de mártir. Madre mía, pero ¿quién hace eso hoy en día? Hoy en día caímos secuestrados y empezamos a llamar a medio mundo, por favor, hermano, mándenme una ofrendita, que me van a matar. En aquellos días dice, no, que no pagues el rescate, que tenemos el de que no lo pagues, que quiero morir como mártir para la gloria del Señor. Las vueltas que ha dado la vida, ¿eh? Entonces los cristianos se preparaban para ser perseguidos. En la cárcel no se ponían a quejarse, no llamaban pidiendo oración, oren por mí que tengo la espaldita toda rota, sino se ponían a cantar. Si nosotros hubiéramos vivido en el siglo I, no aguantaríamos el cristianismo de aquella época. Y ellos, hoy en día, si vivieran aquí, dirían, pero ¿esto qué es? Una chuletada ahí, piscina, el otro con el dron como si fuera un niño chico para arriba, abajo. Pero ¿esto qué es? ¿Qué cristianismo es este? Pero ¿de dónde habéis salido vosotros, hombre? Es así, ¿te das cuenta? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dice, el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Ha habido hermanos que han perdido su trabajo por querer mantener un testimonio en el Señor. Ha habido personas que han perdido la vida por querer mantener su santidad y su comunión con el Señor hasta el último momento. Por lo tanto, la Biblia nos presenta un cuadro real.
No es una ficción. Como decían aquellos, vengan a la iglesia, conviértanse, que se le van a ir todos los problemas. Y yo decía, no, pues yo me equivoqué de iglesia, viejo. Yo me equivoqué de iglesia, porque yo desde que me convertí he recibido palos por todos lados. Entonces, capaz que me equivoqué de denominación, ¿no? El creyente tiene que estar preparado para lo que sea, porque pase lo que pase y venga lo que venga, el Señor está con nosotros y Él nos va a guardar y Él nos va a proteger. Y dice el Salmo 23, fíjate los miles de años que tiene ese Salmo, y ya David dijo, y aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, la presencia del Señor es más que suficiente, independientemente de todo lo que pueda tener. Como dije al principio, ¿no? Tus amores y tus besos fueron mejor que el vino, decía la mujer del Cantar de los Cantares, ¿no? Miren, fue un cura, hay que decirlo, ¿saben? Fue un cura aproximadamente hace unos 150, 170 años, el que un día, estudiando él la Biblia, él llegó a la conclusión de que la Iglesia apostólica y católica y romana, no nosotros, nosotros somos los malos, la Iglesia católica, apostólica y romana no iba a pasar por la gran tribulación. Los herejes que somos nosotros sí, y los judíos también, pero ellos no. Entonces hubo un teólogo muy famoso en aquellos tiempos que se llamó el doctor Scofield. En aquellos tiempos estaba totalmente prohibido meter una página, meter un mapa, meter una información en la Biblia que no formara parte del texto. Usted no podía encontrar una Biblia como por ejemplo esta, ¿no? Que tiene mapas al final, o tiene una introducción a cada libro, un bosquejo. Eso era pecado mortal. La Biblia es la Biblia y punto. Hoy en día usted tiene en la Biblia todo menos la Biblia, ¿no? No tiene todo esto de comentarios y 3 páginas de Biblia, ¿no? En aquellos tiempos eso era impensable, una falta de respeto. Este doctor Scofield, que era muy reconocido y muy querido, un buen teólogo y tal, le gustó el comentario de este cura. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y él ya lo aplicó también a toda la cristiandad. Y lo publicó en una Biblia que se llama la Biblia de Scofield. Usted sabe que hoy en día está la Biblia de Ante Hebel, la Biblia de Jimmy Swaggart, la Biblia de Scofield, la Biblia pentecostal, la Biblia del niño, la Biblia de la niña. Hoy en día hay Biblia para todos los gustos, ¿no? Pero no la lee ninguno, pero hay Biblia para todos los gustos. Entonces, en la Biblia de Scofield, claro, cuando los seguidores, cuando los que respetaban a Scofield, que era un hombre con mucha sabiduría y mucho conocimiento, leyeron a pie de página que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación, dijeron, wow, esto es una revelación, esto es una maravilla. Y entonces se extendió por la inmensa mayoría de las denominaciones protestantes o evangélicas que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Pero antes de Scofield, la teología cristiana decía que la iglesia iba a pasar por luchas, por pruebas y dificultades. Después de Scofield cambió todo. Entonces yo me crié en una denominación, de la cual que creo también salieron ustedes, donde a mí se me decía, la iglesia, la gran tribulación. Eso es para los judíos, que son los malos. Para los judíos que son los malos. Pero resulta que cuando hay promesas que nos gustan, son también para la iglesia, ¿no? Pero si será una promesa para el pueblo de Israel, no, pero también son para nosotros, porque somos hijos de Abraham. Eres hijo de Abraham para esto, pero para esto no eres hijo de Abraham. Esto qué cosa es. No se puede trabajar con pulgadas y con centímetros. O trabajamos con una cosa o trabajamos con otra. O somos para todo o no somos para nada, ¿no? Y entonces cuando yo preguntaba en el seminario en aquella época, bueno, ¿y dónde puedo yo demostrar bíblicamente que la iglesia no pasará la gran tribulación? Porque toda declaración que hagamos tendremos que demostrarla con la Biblia, no con el yo siento. Que en mi época se usaba mucho aquello de yo siento, hermano. Cuando decía la hermana yo siento, aquello todo el mundo firme. Y me decía no, porque hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Vale, entonces yo me iba a mi casa calladito y empezaba y venga a leer, y un día encuentro en el libro de Apocalipsis que hay 3 referencias a 3 iras diferentes. Está la ira de las naciones, la ira del dragón y la ira del cordero. Entonces voy al profesor y le digo, mire, una pregunta. Usted dijo que la iglesia no va a estar en la gran tribulación porque Dios no nos ha puesto para ira. Efectivamente. Vale, ¿a qué ira se refiere? ¿A la del dragón, a la de las naciones o a la del cordero? Y me dijo, ¿ah? Digo, no, déjalo, no, otro día hablamos. Yo dije, este no tiene ni papa. 3 iras. ¿De qué ira estoy yo exento? Porque yo veo desde el siglo I hasta ahora
que las naciones han machacado a la iglesia y la han pisoteado y hasta hoy en día están torturando y matando y quemando cristianos por todo el mundo. Luego de la ira de las naciones, que yo sepa, no estamos exentos, porque no es lo mismo ser cristiano evangélico en Fuerteventura que ser cristiano evangélico en Corea del Norte. Y no es lo mismo ser cristiano aquí en las Islas Canarias, debajo de una palmera, tomando el sol, que ser cristiano en Irán. Luego las naciones a nosotros, de respetarnos, nada. Y de hecho hoy en día en muchas naciones tú simplemente haces así y ya te cortan la cabeza. Luego de eso no estamos exentos. De la ira del dragón, el diablo no se ha ensañado contra la iglesia. Ay, amigo. Es un ladrón que viene a hurtar, a matar, a destruir. Y Pedro dice, cuidado que está como un león dando vueltas a ver al débil, a quien devora. Luego tampoco de esa estamos exentas. Y no le deis lugar al diablo. Luego yo le puedo dar lugar al diablo. De la única que estoy exenta es de la ira de Cristo, del Cordero, de mi Dios. Dios ya no está enfadado conmigo. ¿Por qué? Porque el enfado que él tenía contra el pecador y contra el pecado, lo cargó en su amado Hijo Jesús. Y por su llaga fuimos curados. Y a través de Cristo somos justificados. No justificó mi pecado, me justificó a mí como pecador, pero no porque yo me lo mereciera, sino porque a través de los méritos de Cristo, mi pecado fue borrado, anulado y se acabó. De esa ira estoy exenta, pero de las otras dos, entonces vemos cómo las naciones se levantan contra la iglesia, cómo las naciones atacan al pueblo de Dios, cómo prohíben el evangelio, cómo queman Biblia, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para adaptarse a los últimos tiempos. Y los últimos tiempos no van a ser tiempos fáciles, hermanos. Van a ser tiempos, como dijo Pablo, de guerras y de rumores de guerra, lo dijo el Señor, y tiempos peligrosos. La palabra peligrosos en griego es chalepos. Significa tiempos desprovistos de todo principio y moral. Y lo estamos viendo. En mi época, tu padre te miraba, no te decía nada. Solamente te miraba así, ¿no? ¡Buah! Mira, me transmitía un mensaje subliminal, pero un mensaje impresionante, ¿eh? Mira, ni con esto lo mandas. Te decía, o te estás quieto, Manolo, o cuando llegues a casa te voy a dar una somanta de palo. Desgraciado, que me estás haciendo pasar ridículo. Todo eso te lo decía, yo lo entendía. Era transmisor y receptor. Transmisor, era una cosa... No, y hasta conversábamos y todo. Sí, una cosa increíble. Sí, 5G, eso nada, es que yo era línea directa. Hoy en día, tú mira al niño. Tírale piedra, el tío pase de todo. Que no te metas en el agua, Díselo de todas las maneras, al final te tienes que meter tú en el agua y sacarlo al tío del agua. Es así. En mi época se decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Hoy en día es al revés, cuando el niño habla, la abuela se calla, porque está hablando el niño. Y en la clase, el tío está por el móvil y el profesor tiene que esperar a que el desgraciado termine la conversación con la novia porque no puede dar la clase. El mundo al revés, ¿te das cuenta? El mundo al revés total. Entonces la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos estas cosas las vamos a ver, pero lo tremendo y lo más triste de todo esto es que esto se ve en la iglesia. La falta de respeto, la falta yo el otro día le dije a uno, lo miré así de arriba abajo y le digo, te faltan las cholas nada más, tío. ¿Tú dónde vas, viejo? Le dije así, ¿tú dónde vas? No, al culto, al culto no, tú vas a la playa, con esas pintas tú vas a la playa. Vamos a ver, yo estoy así, porque estoy aquí con ustedes. Pero yo creo, vamos a ver, yo no soy un tío cerrado, no soy un tío de la edad media, ¿me entiendes? No soy un talibán de estos, ¿me entiendes? Pero unos mínimos, ¿sabes? Un mínimo de respeto. Gente corriendo, hablando, saltando, hablando de fútbol, hablando de la película, y a los 10 minutos salta el timbre para entrar al culto. Pero ¿a quién venimos a ver aquí? Aquí venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Oye, que en el templo de Jerusalén se tenían que lavar 7 veces y sumergirse y la ropa y un silencio y no sé qué para ir a la casa del Señor, ¿verdad? No es que tenemos que ir a esos tiempos, pero como una falta de respeto, todo vale, no pasa nada. La Biblia dice que cuando vas a saludar a una persona ya mayor que tú, te pongas de pie. Eso lo dice la Biblia. Esos son principios de la Biblia. El aguantar la puerta, el gracias, siéntese usted, señora. Yo he ido en el tranvía. Una vez, no voy mucho, ¿no? Pero una vez fui en el tranvía porque tuve que dejar en el coche en el taller. Había 7, 8 ahí sentados con los móviles y las señoras con los bolsos de pie me daban unas ganas de sacarme. Yo miré y había cámara. Claro, ya me corté. Si no hubiera habido cámara, yo me saco esta de paseo. Pero una cosa increíble, una cosa tremenda, ¿no?
Entonces, todo eso forma parte de los últimos tiempos, pero no solamente eso, sino la presión espiritual. La presión espiritual es tremenda, ¿verdad? Tremenda. Entonces, hermanos, leamos la palabra de Dios, reflexionemos acerca de lo que el Señor nos dice en su palabra, porque en los últimos tiempos, aunque tenemos muchas cosas, esas cosas no nos tienen que dar la seguridad que algunos piensan que tienen porque ya tengo los papeles, ya estoy legal. Ah, ya estás tranquilo, ya estás tranquilo. Ya tengo mi casita, ya tengo la nómina, ya tengo no sé qué. Y lo que tienes lo puedes perder en 5 minutos. En 5 minutos. Entonces nuestra seguridad no está en lo que tenemos, hermanos. Nuestra seguridad está en Cristo. Y estando en Cristo, aunque tuviéramos que salir corriendo para salvar la vida y huir aquí y huir allá, esa fue la forma de vida que vivieron nuestros hermanos durante siglos. Y ellos nos trajeron a nosotros el Evangelio. ¿Cuántas veces yo me he preguntado si en vez de haber vivido nosotros en esta época, hubiéramos vivido en el siglo I, hubiera llegado el Evangelio hasta el siglo XXI? Porque Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta Ilírico. Y yo el otro día digo, ¿y Ilírico dónde está? Ilírico es Yugoslavia, Ilírico es Albania, Croacia, Macedonia. Todo lo había llenado del Evangelio, sin radio, sin televisión, sin WhatsApp, sin móviles, sin barcos, sin aviones, sin nada. Y se esforzaban, una pasión para Cristo tremenda. Y nosotros tenemos, bueno, tenemos de todo, hermano, tenemos de todo. Incluso he conocido a cristianos que se quejan de lo que tienen. Antes se quejaban de lo que no tenían, ahora dice, ya, el móvil a ver si lo cambio porque ya no me gusta, ahora salió el 18. Y a la semana ve a uno que tiene el 25 y dice, ya no me gusta el 18, ¿para qué me habré comprado la porquería esta? Entonces, hermanos, vivamos lo más cerca del Señor, porque esto no ha hecho más que empezar. Vivamos de una relación fresca y permanente con el Señor, tengamos comunión con nosotros, porque probablemente llegará el momento en los que tendremos que llamarnos y decir, hermano, ¿qué tienes en tu casa? Tengo papas, cebollas y tal cosa. Pues mire, yo tengo esto y esto, lo compartimos y comemos hoy juntos. Porque dice la Biblia, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Entonces seamos solidarios, dejemos el egoísmo, dejemos el esto es mío y no lo toque, porque el Señor nos enseña en su palabra que el secreto de la permanencia de la iglesia en estos 2000 años, ¿saben cuál ha sido? La unidad y mirarlo solamente a Él. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya te digo, este tema podremos estar hablando aquí días, semanas y meses, pero lo importante es saber que Cristo viene, no sabemos cuándo, pero sí podemos saber cuánto tiempo falta por su venida. Y como sabemos que la apostasía ya se ha manifestado y están entre nosotros, pero todavía el hombre de pecado no se ha manifestado, vuelvo a reiterar lo que dije hace un rato. Hoy, tranquilos, no vendrá el Señor. Vendrá en otro momento, pero hoy no viene. ¿Vale? Dios les bendiga.